Mi tiempo con Dios. Adoremos postrados, exaltemos al Rey de la creación, aquel que es perfecto, es santo y es eterno. Él es el único. Muy buenos días, estamos aquí hablándole de su comunidad cristiana La Roca de Betel y estamos bien agradecidos con el Señor porque el Señor es fiel y cada mañana vemos su fidelidad con nosotros. En este día vamos a leer Primera de Crónicas 13 y vamos a hablar acerca de cuando David intenta trasladar el arca. David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: Si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Toda la asamblea estuvo de acuerdo porque el pueblo comprendía de que esto era lo correcto. De manera que David convocó a todo Israel, desde el arroyo de Sior en Egipto al sur hasta la ciudad de Lebo-Hamat al norte, para que participaran en el traslado del arca de Dios de Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Balá de Judá, también llamada Kiriat Jearim, para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Uza y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Uza extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Uza y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Uza murió allí en la presencia del Señor. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Uza y llamó a ese lugar Fares Uza, que significa desatarse contra Uza, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿Cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom en Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Bueno, aquí vemos el traslado del arca. Lo importante que era para David volver a conservar y a traer el arca donde debería estar, que era al lado de ellos, en el templo que ellos estaban haciendo, o que ellos hacían, que estaba todavía en carpas, todavía no estaba el templo que había construido Salomón. Pero mire lo que vemos ahí al principio. ¿Qué fue lo que pasó? David, ¿a quién consultó en ese momento? Consultó a los militares, no consultó a los que debería haber consultado. A veces nos pasa a nosotros igual. Debemos de aprender esto porque cuando nosotros necesitamos un consejo, debemos de buscar el consejo sabio de una persona que verdaderamente conozca de las cosas de Dios. No todo el mundo tiene consejos sabios, porque las personas que no conocen de Dios tienen otras prioridades y esos consejos no le van a ayudar a uno. Así que vamos a seguir en el capítulo 14, donde la familia, van a hablar de la familia de David y el palacio de David. Hirán, rey de Tiro, envió mensajeros a David, junto con madera de cedro, así como canteros y carpinteros, para que le construyeran un palacio. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino en abundancia por amor a su pueblo Israel. Luego David se casó con varias mujeres más en Jerusalén, y ellas tuvieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos de David que nacieron en Jerusalén:
Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpeled, Noga, Nefed, Jafía, Elisama, Eliada y Elifetet. David conquista a los filisteos. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido como rey de todo Israel, movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Pero le avisaron a David que venían, así que salió a su encuentro. Los filisteos llegaron y realizaron una incursión en el valle de Refaín. Entonces David le preguntó a Dios: ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó: sí, adelante, te los entregaré. Entonces David y sus tropas subieron a Balaam Perasim y allí derrotó a los filisteos. Dios lo hizo, exclamó David. Me utilizó para irrumpir en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos abandonaron sus dioses allí, así que David dio órdenes de que fueran quemados. Poco tiempo después, los filisteos volvieron y de nuevo hicieron una incursión en el valle. Una vez más, David le preguntó a Dios qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó Dios. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, entonces sal a atacar. Esa será la señal de que Dios va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que Dios le ordenó e hirió de muerte al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. Así la fama de David se extendió por todas partes y el Señor hizo que todas las naciones le tuvieran temor a David. Bueno, aquí terminamos el capítulo 14 con la conquista de David a los filisteos. Vemos cómo en este libro de Crónicas se extiende un poco más en la narrativa y vemos detalles más precisos de lo que Dios hizo con David y con todo lo que vamos a escuchar leyendo el libro de Primera de Crónicas. Vamos al capítulo 15, donde van a ser los preparativos para trasladar el arca. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó: nadie, excepto los levitas, podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que le sirvan para siempre. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él había preparado. Ese es el número de los descendientes de Aarón, los sacerdotes y de los levitas que fueron convocados. Del clan de Coat, 120, con Uriel como su jefe. Del clan de Merari, 220, con Asaías como su jefe. Del clan de Gersón, 130, con Joel como su jefe. De los descendientes de Elisafán, 200, con Semanías como su jefe. De los descendientes de Hebrón, 80, con Elief como su jefe. De los descendientes de Uziel, 112, con Aminadab como su jefe. Luego David mandó a llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes levitas: Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro entre los levitas formado por cantores y músicos para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos.
De modo que los levitas nombraron a Hernán, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas, Asaf, hijo de Berequías, y Etán, hijo de Cusaías, del clan de Merari. Los siguientes hombres fueron elegidos como sus ayudantes: Zacarías, Jaziel, Semiranot, Jefiel, Urí, Elías, Benaía, Maaseías, Matatías, Elifeliú, Mignías, y los porteros Obededom y Jeriel. Los músicos Hernán, Asaf y Etam fueron elegidos para hacer resonar los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiranot, Jehiel, Uní, Eliad, Maaseías y Benaía fueron elegidos para tocar las arpas. Matatías, Elifeliú, Mignías, Obededón, Jehiel, Asaías fueron elegidos para tocar las liras. Kenanías, el jefe de los levitas, fue seleccionado por su habilidad para dirigir el coro. Berequías y Elcana fueron elegidos para vigilar el arca. Sebanías, Josafat, Netanael, Amasías, Zacarías, Benaía y Eliezer, todos sacerdotes, fueron elegidos para tocar las trompetas cuando marchaban delante del arca de Dios. Obededón y Jeías también fueron elegidos para vigilar el arca. Traslado del arca a Jerusalén. Luego David y los ancianos de Israel, junto con los generales del ejército, fueron a la casa de Obededón para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. Como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que todos los levitas que cargaban el arca, y también los cantores y Kenanías, el director del coro. David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal. Así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría, toques de cuernos de carnero y trompetas, el estrépito de címbalos y la música de arpas y liras. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. Bueno, aquí terminamos el capítulo 15 del primer libro de Crónicas y vemos cómo ahora sí David fue a consultar a quien debía consultar, primero a Dios y después a los levitas de cómo era que se trasladaba el arca. E incluso él reconoce de que como quería traer el arca no era como Dios lo había estipulado y por eso había pasado la tragedia que había pasado con su amigo. El caso es que ya con el conocimiento y con el consejo de las personas que verdaderamente sí les correspondía, David trae el arca, la presencia de Dios, la entró a Jerusalén y ahí fue donde empezó el baile, el remolineando, porque David danzaba en la presencia del Señor, saltaba, reía, estaba muy alegre porque el Señor estaba entrando a Jerusalén. Esta es la forma en que nosotros debemos de aprender a alabar y a danzar al Señor. Cuando nosotros estamos en la iglesia y estamos danzando, estamos dándole gracias al Señor, estamos felices porque la presencia de Dios está en ese lugar. El Señor ha prometido que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él iba a estar en medio de nosotros. Así que nosotros debemos de estar alegres y contentos y reír y si sentimos saltar y danzar sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, porque lo estamos haciendo para el Señor. Así lo decía David, así me vea indigno, no importa porque es para el Señor, es para mi Dios, para mi Padre. Así que el consejo sabio debemos de buscarlo siempre, primero de Dios y después de las personas que están en una posición espiritual que Dios las ha levantado para que nosotros podamos tener el consejo sabio de personas que ya han pasado por situaciones difíciles y que nos pueden bendecir con una palabra en base a lo que Dios quiere o Dios tiene el propósito que tiene Dios en cada situación. Vamos a orar en este día para pedirle al Señor que nos ayude y que nos bendiga en todo. Amado Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la bendición tan grande que tenemos en este día, Señor, de poder llegar hasta el trono de tu gracia, Señor, para
ponerte en tus manos, Señor, unas peticiones que tenemos todos los que estamos en este momentico unidos orando a ti, Señor. Te damos primeramente gracias por todas las bendiciones recibidas, por un día más que nos regalas, por nuestras familias, por todo lo que tenemos, Señor, y por ese legado y por esa visión, por ese ministerio que tenemos cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes y que nos bendigas, Padre, en todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante, Padrecito bello. Queremos buscar tu consejo primeramente, Señor, que cuando vamos a tomar una decisión, primeramente te vamos a preguntar a ti, Señor, y después buscamos personas sabias para que nos reconfirmen lo que tú ya nos has dicho, Señor. Pero primeramente te vamos a buscar a ti, Señor, porque desafortunadamente hemos pecado y te pedimos perdón, Señor, porque en anteriores ocasiones al último que consultamos es a ti, Señor. Muchas veces cogemos y hacemos muchas cosas y buscamos consejo por un lado y por otro lado, y cuando no encontramos ninguna respuesta, entonces ahí sí decimos, toca orar. Perdónanos, Padre Santo, porque no te tenemos a ti en primer lugar, Señor, sino que te dejamos ya al final cuando ya vemos que no hay ninguna solución. Pero te pedimos, Padre, que ahora en adelante tú nos guíes, nos ayudes, nos des ese oportuno consejo, Señor, que necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en todo momento. Gracias, Papito lindo, por cada oyente de la Roca de Betel, Señor, por cada oyente de estos audios, por todas las personas que se reúnen, Padre Santo, en nuestra iglesia, por sus familias y por todos los que han estado antes, Señor, y los que están en este momentico y los que estarán. Yo los bendigo a todos y te doy gracias, Señor, por este hermoso tiempo que hemos pasado contigo. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan un hermoso día.